a la promoción 2020 de la gran institución educativa privada Ingenieros UNI. Tengan ustedes un buen día. Continuando con el desarrollo de las sesiones, no me queda más que darle la bienvenida a la sesión número 22 del presente año escolar 2020. La asignatura, como siempre, Historia Universal. Está ubicado en el libro en las páginas del 105 al 110. Corresponde al capítulo número 20. El tema que trata este capítulo 20, muchachos, es la Primera Guerra Mundial. Está dirigido para ustedes este tema, el quinto grado de secundaria, promoción 2020. Presentado por quien les habla, el profesor David Guamán Manrique. Estudiantes, un poco frío, porque hace frío. Ya estamos ingresando a la primavera, ya el sol nos está acompañando poco a poco, alejándonos un poquito del frío durante el día, pero en este caso, la madrugada, hace un poco de frío y yo por eso estoy bien abrigadito. Muchachos, esta sesión sobre la Primera Guerra Mundial es interesantísimo porque es parte de la historia de la humanidad que ha envuelto a muchos países, tanto de Europa como de América y de otros continentes. Por eso se llama Guerra Mundial. Comenzó en un continente, pero luego se irradió por otros continentes, por el que le da el título de esto, ¿no? Mundial. La participación de muchos países de diferentes continentes. Esta es la Primera Guerra Mundial porque hubo una segunda y esperemos que no haya una tercera. La Primera Guerra Mundial, muchachos. Empezamos a desarrollar bonito este tema, es muy amplio, es largo, es extendido y en lo posible voy a tratar de explicar todo lo que se ha logrado formar, establecer. El concepto dice: la Primera Guerra Mundial fue uno de los mayores conflictos bélicos de la historia. Se desarrolló durante algo más de 4 años, ¿ya? Durante algo más de 4 años, muchachos. Entonces, aquí dice, ¿cuándo comenzó? Comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Y algunos le dan el comienzo en 1914 y en 1919 le van a dar el final, porque recién en 1919 se va a firmar el documento, el tratado que formalmente firman los vencedores y los países que se rinden. Entonces, eso lo aclaramos en el desarrollo de este tema. Acá dice, Guerra Mundial que principalmente se dio en Europa. En realidad los conflictos se dieron en Europa. Profesor, pero si se dieron solamente en Europa los conflictos, ¿por qué se llama Guerra Mundial? Porque participaron en Europa países de diferentes continentes. Ya dice acá. Y especialmente esta Primera Guerra Mundial enfrentó a 2 grupos enemigos. El primer grupo se llama la Triple Alianza. El segundo grupo se llama la Triple Entente. ¿Ya? Entonces, esa es la base de lo que es la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo terminó? ¿Y quiénes se enfrentaron?
Y de estos dos grupos, por ejemplo, la Triple Alianza, que originalmente estaba establecida por Alemania, un país, Austria, Hungría, otro país que era junto en aquel entonces, e Italia. ¿Por qué se dice originalmente? Porque posteriormente la Triple Alianza solamente se va a quedar con 2 miembros. ¿Saben por qué? Porque Italia acabaría uniéndose ¿a quién? A la Triple Entente. Un año más tarde. O sea, en plena guerra mundial ya, la guerra mundial comienza en 1914, un año después, Italia abandona la Triple Alianza y se pasa a la Triple Entente. Bien, entonces, en suma, la guerra mundial es un conflicto armado que comprometió a muchos países de diferentes continentes, que se desarrolló en Europa entre las fechas del 28 de julio de 1914 que se inició y que culminó el 11 de noviembre de 1918, efectivamente cuando Alemania se rinde. Pero culmina en sí formalmente, con documento legalmente, culmina el 28 de junio de 1919, casi un año después de finalizada la guerra física, viene el término de la guerra legal, ¿no? Con ley. Esa es la Primera Guerra Mundial, muchachos. Ahora, la Primera Guerra Mundial tiene sus antecedentes, es decir, ¿qué hechos ocurrieron? ¿Qué hechos ocurrieron antes de la Primera Guerra Mundial? Y que lamentablemente los ha ido conduciendo a este conflicto. Primero, son los hechos que ocurrieron antes de la Primera Guerra Mundial. Ya, ese es antecedente. El primer antecedente es la guerra franco-prusiana. Hay que entender esta partecita, muchachos, la guerra franco-prusiana. Llevada a cabo entre 1870 y 1871. ¿Qué pasó? Acá se enfrentan en esta guerra Francia y Prusia. ¿Ya? ¿Quién gana la guerra? Prusia. ¿Ya? Prusia le ganó la guerra a Francia y le quita 2 territorios. Le quita Alsacia y le quita Lorena. Recordemos estos 2 territorios, Alsacia y Lorena. Eso ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué sucedió después? La creación del Imperio Alemán. Después de la guerra franco-prusiana, muchachos, el Imperio Alemán se funda. Al fundarse el Imperio Alemán, Prusia, muchachos, Prusia va a no desaparece. Prusia va a ser anexada al Imperio Alemán. Es decir, a ver, si se quiere hablar en forma política, Prusia desaparece como país independiente y se anexa al Imperio Alemán. Ahora, Prusia va a pasar a pertenecer al Imperio Alemán con todo Alsacia y Lorena. Es decir, pasa a pertenecer al Imperio Alemán con 2 territorios que le pertenecían a Francia. Aquí va a comenzar la bronca entre Francia y ya no con Prusia, sino con Alemania. ¿Cuál es la razón? Es que el Imperio Alemán ostentaba como nueva propiedad Alsacia y Lorena, que le correspondía a Francia. Entonces, muchachos, antes de esto, Francia reclamaba la devolución de Alsacia y Lorena. Le reclamaba a Alemania, pero Alemania que alegaba que era que el Imperio Alemán no les había arrebatado a Francia, Alsacia y Lorena, sino que lo había hecho Prusia. Y además que Prusia les había ganado la guerra y por tanto esa guerra tenía un premio.
y el premio estaba bien ganado, lo cual Francia no aceptaba. Ya había una primera tensión entonces, tensión enemiga entre Francia y el nuevo imperio alemán. Ahora dice, tensión de disputa territorial en los Balcanes. Ya hemos visto con anterioridad, muchachos, dónde quedan los Balcanes, ¿no? Los Balcanes es un territorio al este del mar Mediterráneo, al sur de Europa, ¿no? Pero de Europa Oriental, donde quedan establecidos Rumanía, Bulgaria, Grecia, está Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina. Estos territorios, muchachos, que más adelante lo vamos a ver en un mapa, eran aspirados por dos imperios, el imperio ruso y el imperio austro-húngaro. Por eso se llama tensión de disputa territorial en los Balcanes. Había ya una enemistad entre Austria-Hungría y Rusia, especialmente por un territorio. ¿Cuál es ese territorio? Serbia. ¿Dónde queda Serbia? En los Balcanes. ¿Qué son los Balcanes? Un área geográfica al este del mar Mediterráneo, al sur de Europa Oriental. Entonces, muchachos, otra tensión entre Austria-Hungría y Rusia, ya existente detrás de ellos, la tensión entre Francia y el nuevo imperio alemán. Ya había tensiones ya, ¿no? Enemistad. Pero, ¿por qué se debe esto, muchachos? Al crecimiento de los imperios europeos, ¿no? El imperialismo europeo es una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Pero en este caso todavía no estamos viendo las causas, solamente estamos viendo los antecedentes, hechos que ocurrieron antes de la Primera Guerra Mundial. La paz armada, otro suceso que ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es la paz armada? Un periodo en el que todos los países de Europa, especialmente los imperios, muchachos, desarrollaron una industria bélica. Es decir, las potencias cada día más inventaban, creaban y fabricaban armas, instrumentos de guerra, de tal manera que había una competencia de quién formaba los mejores ejércitos, quién tenía las mejores armas, y ahí crecía la tensión en las relaciones internacionales. Es decir, había, muchachos, ya dentro de esta paz, el armado de estos países, la conformación de los mejores ejércitos para sentirse un imperio más poderoso que los demás. Eso representa la paz armada. Una paz en la que los países se armaron hasta los dientes. ¿Qué más ocurrió? La formación de los bloques enemigos. Antes de la Primera Guerra Mundial se establece el primer bloque enemigo, la Triple Alianza, llamada también potencias centrales. Ya recuerden esto, también se llaman potencias centrales. El primero de estos bloques, denominado la Triple Alianza, había sido creada por ¿quién creó? El ideólogo fue Otto von Bismarck y lo creó en 1882. Se juntaron Alemania, Austria-Hungría e Italia. ¿Se acuerdan de Otto von Bismarck? Fue el canciller de hierro de Alemania, ¿cierto? El canciller alemán fue el que ideó la creación
de la Triple Alianza. ¿Cuál es el objetivo principal de la Triple Alianza? Dice, garantizar un equilibrio europeo, pero favorable ¿a quién? Favorable a Alemania y simultáneamente mantener aislada a Francia. Y ahora explico. El imperio alemán se había establecido recién y entonces se juntaron estos tres países para defender la supremacía de Alemania y que Alemania se mantenga por no decir, como la más poderosa de Europa. Ese fue el objetivo principal de la formación de las potencias centrales. Su ideólogo, Otto von Bismarck. En el sentido del entendimiento y el significado de esta formación de las alianzas estudiantes, ya era una provocación a Francia, porque Francia, estudiantes, ya estaba enemistada. ¿Con quién? Enemistada con Alemania. Motivo, los territorios de Alsacia y Lorena. De la misma manera, Austria-Hungría ya estaba enemistada con Rusia por el territorio balcánico de Serbia. Y entonces, al unirse Austria-Hungría, enemiga de Rusia, Alemania, enemiga de Francia, entonces, esto era una invitación para que Francia y Rusia dijeran, Francia, mira, se han unido Alemania, enemiga tuya, con Austria-Hungría, enemiga mía. Lo que significa es que debemos unirnos. Entonces, ellos también se juntan y van a formar la Triple Entente. ¿Qué significa la Triple Entente? El triple entendimiento. Entonces, esta Triple Entente, primero se formó dos alianzas. Ya, primero dos alianzas. En 1893 se unen Francia y Rusia. ¿Por qué se unen Francia y Rusia? Porque acá se habían unido Alemania, enemiga de Francia, y Austria-Hungría, enemiga de Rusia. Entonces los dos se unieron y formaron un pacto militar, ¿ya? Es decir, oye, si te ataca Alemania, a ti Francia, yo Rusia, entro para apoyar. Si me ataca Austria-Hungría, Francia, tú inmediatamente entras a apoyar. Listo. Se formó. Pero va a unirse un tercer país, miren cómo es la condición, ¿no? Todo está condicionado, muchachos. Alguien podrá decir, ¿existe una verdadera amistad en la tierra? Y otros podrán decir sí, otros podrán decir no. Bueno, yo desde mi perspectiva les digo, una verdadera amistad no existe. Existe hasta el punto en que el beneficio de la otra parte no se toca. Pero si el beneficio de la otra parte se toca, inmediatamente esa otra parte se convierte en tu enemigo. Entonces no hay verdadera amistad. No confiemos entonces, muchachos, más que en nosotros mismos, ¿no? No digan que es mi mejor amigo, es mi mejor amiga, porque al final después se puede convertir en tu mejor puñal o en tu peor puñal, en tu peor enemigo. Confiemos en nosotros mismos. Por esa razón, miren, ven. Francia era enemiga del Reino Unido. Ellos se enfrentaron durante más de 100 años, por eso se llama la Guerra de los 100 años. Se enfrentaron, pero al verse amenazados por la Triple Alianza, Francia y el Reino Unido decidieron zanjar sus diferencias, es decir, terminemos nuestras diferencias coloniales y hay que unirnos. Y entonces, en 1904, escuchen bien, en 1904 se juntan Francia y Reino Unido. O sea, ya acá hay dos bloques ya, ¿no? Francia y Rusia y Francia y Reino Unido. Pero Rusia no estaba unida
al Reino Unido. No, el Reino Unido lo encabeza Inglaterra, ¿ya? Entonces, recién en el año 1907 deciden juntarse los tres, Francia, Rusia y Reino Unido. Por esa razón, en 1907 recién se crea la Triple Entente. Listo. Recordemos los antecedentes. La guerra franco-prusiana. Tensión por los territorios balcánicos entre Austria, Hungría y Rusia. Además, hemos visto aquí, muchachos, la creación del Imperio Alemán y Alsacia y Lorena pasa a Alemania, ¿no? La paz armada y la formación de los bloques enemigos. Ahora, muchachos, vamos a ver en mapa los participantes principales de la guerra. Aquí vemos primero a la Triple Alianza. ¿Cómo se llama también? Se llaman potencias centrales. Color verde. Y también vemos acá a la Triple Entente. Su otro nombre, aliados, no se olviden, ¿ya? Los libros van a llamarle los aliados, los aliados. ¿A quiénes llaman los aliados? Primero, al Reino Unido. Segundo, a Francia. Tercero, a Rusia, al Imperio Ruso. Y ahora, ¿y por qué a la Triple Alianza se le llama potencias centrales? Porque estén en medio, mira, aquí hay dos extremos. Rusia, por un lado Rusia, ¿no? El Imperio Ruso, y por este lado el Reino Unido y Francia. Al medio, en el centro están el Imperio Alemán, acá está el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, ¿no? El Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia. Potencia central. ¿Ya? Estos muchachos, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, va a ser que el Imperio Alemán, cuando va a enfrentar la guerra, va a tener que partir su ejército en dos. Es decir, ahora, tengo un enemigo hacia el lado izquierdo, o sea, hacia este lado. Reino Unido y Francia. O sea, me tengo que partir en dos, porque hacia el lado derecho está el Imperio Ruso. E inclusive, aquí está Serbia, miren abajo, fíjense muchachos, el puntero, Serbia y Montenegro. Acá está, acá, vamos a ver. Los territorios balcánicos son Serbia, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Albania, Montenegro, no está Bosnia y Herzegovina, no se ve, ¿ya? Por todos estos territorios, muchachos, por todos estos territorios, miren, Rusia tiene acceso a los Balcanes, tiene fronteras. Rusia se quitaba con el Imperio Austrohúngaro los Balcanes, ¿sí? Los dos. Por eso era su enemistad de ellos, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Por qué empieza la enemistad ya entre Rusia y Austria-Hungría? Porque Austria-Hungría se va a apoderar de Serbia. Se apodera de Serbia. ¿Ya? Entonces, muchachos, apoderada Serbia en poder de Austria-Hungría, Rusia va a sentirse picón. Por esa razón, las alianzas ya eran una puerta abierta para que simplemente, muchachos, exista una mechita que prenda la Primera Guerra Mundial. Y eso sí existió, acá está. Causas y pretextos de la Primera Guerra Mundial. La causa de la Primera Guerra. Causas. Primera causa. La competencia imperialista económica, es lo que les decía. Todos los imperios, muchachos, competían por ser la más poderosa económicamente. Los dos resentidos, Alemania e Italia. ¿Saben por qué? Porque a ellos casi no les tocó mucho territorio en África. Todo lo demás se llevaron Inglaterra, Francia y Rusia.
pero más que nada, por ejemplo, Rusia se llevó toda Siberia, que hoy en día les pertenece, ¿no? Inglaterra y Alemania, perdón, Inglaterra y Francia se apoderaron de casi toda África. La segunda causa, nacionalismo en los países de los Balcanes. Hemos visto los Balcanes, ya cierto. Estos países balcánicos, muchachos, buscaban su nacionalismo, es decir, buscaban que ningún país europeo se entrometa en sus asuntos. Buscaban ser libres, buscaban ser independientes. Entonces, ellos, los países balcánicos, reclamaban, ¿qué cosa reclamaban? Plena autonomía y libertad. ¿Ya? Esta va a ser, por ejemplo, esto va a ser el pretexto de la Primera Guerra Mundial, que algunos también le llaman, esa es la causa, pero la mecha que encendió la Primera Guerra Mundial va a ser el nacionalismo en los países balcánicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿por qué reclamaban que ellos deberían ser libres e independientes? Porque ya Austria-Hungría se había metido a apoderarse de Serbia. Y por esa razón, muchachos, acá viene ya la tercera causa es la formación de bloques enemigos militares, ¿cierto? Ya está. Disculpen, muchachos. Ahora, listo. Ya están las causas, motivos por los que los países ya querían enfrentarse. Ahora tenían que buscar la chispa de la Primera Guerra Mundial. La chispa fue, o el pretexto. ¿Saben cuál fue el pretexto? El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austro-húngaro. Explico acá. Acá está. Asesinato del archiduque austro-húngaro. Este fue el pretexto para la guerra, estudiantes. Acá dice, el evento detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria, y su esposa, matan también a su esposa Sofía Chotek. ¿Cuándo lo mataron? Un 28 de junio de 1914. ¿En qué lugar? En, ¿dónde estamos acá? Vamos, lo mataron en un territorio que pertenecía a Serbia, ¿ya? A Serbia. Entonces, ¿a manos de quién? ¿Quién lo mató? El serbio Gavrilo Princip. Es fácil entender, ¿no? ¿Por qué lo mata? Este príncipe, Francisco Fernando, llegó al territorio serbio a revisar las tropas austrohúngaros que se habían posesionado ya de Serbia. Entonces llega galante a un territorio que no le pertenecía. Entonces este muchacho, Gavrilo Princip, miembro del grupo serbio Joven Bosnia, y también llamado la Mano Negra, ¿ya? Apoyaba la unificación de Bosnia con Serbia. Entonces, pero estos reclamaban, ¿qué cosa reclamaban? El nacionalismo serbio, la independencia de Serbia, que ningún país se meta a los destinos de los serbios. Pero Austria-Hungría ya se había metido a los destinos de Serbia, por esa razón Gavrilo Princip mata a Francisco Fernando. De inmediato, la corona austrohúngaro va a reaccionar, ¿no? Acá dice, Francisco Fernando era heredero de la corona austrohúngara, ¿no? Porque su primo había muerto, Rodolfo de Habsburgo había muerto. Su padre había muerto. Entonces, el único que quedaba para asumir la corona era Francisco Fernando. Pero ya matado Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914 por Gavrilo Princip, Austria-Hungría se quedó sin corona. Entonces dice acá, su asesinato precipitó la declaración de la guerra de Austria contra Serbia.
Esta declaratoria de guerra fue la chispa que hizo explotar la Primera Guerra Mundial. Y ahora explico, acá, el 28 de julio de 1914, un mes después del asesinato del príncipe, el poderoso imperio austro-húngaro le declara la guerra, ¿a quién? Al pequeño y débil país balcánico de Serbia. ¿Por qué le declara la guerra? Porque un serbio mató a su príncipe. ¿Por qué este príncipe lo mató? Porque Austria-Hungría se había posesionado de Serbia. Y que este Gavrilo Princip, muchacho joven serbio, mató en venganza a que se habían posesionado de su país. Y no era más que decirle a Austria-Hungría que se retire de Serbia. No lo consiguieron. Consiguieron que Austria-Hungría le declare la guerra a Serbia. Pero como Serbia era amiga de Rusia, entonces, muchachos, de inmediato Rusia movilizó a su ejército para ayudar a Serbia. Entonces, ya entraba Rusia. Y como Austria-Hungría había entrado en guerra con Serbia y ya Rusia había entrado a la guerra, entonces Alemania automáticamente, amiga de Austria-Hungría, declaró también la guerra a Rusia. Ah, Rusia, te estás metiendo en esta guerra. Mi cuate, mi choche, mi yunta es Austria-Hungría, y si te metes con él, te metes conmigo. Y ¡pum! Le declara la guerra a Rusia. De inmediato, el pacto militar firmado entre Francia y Rusia se pone en funcionamiento. Francia, amiga de Rusia por una relación de alianza que se había firmado con Rusia, ¿se acuerdan? Previo al conflicto, entró automáticamente en la guerra. Y como Francia había firmado un pacto con Inglaterra, entonces, muchachos, el Reino Unido se unió al enfrentamiento cuando Alemania invadió Bélgica. Acá, muchachos, la Primera Guerra Mundial había comenzado. Listo. Veamos entonces, en síntesis, las causas, características, cómo estalló y las fases de la Primera Guerra Mundial. Las causas ya las vimos, ¿cierto? Causas económicas, la revolución industrial, nuevas potencias, el imperialismo. Ahora, ¿por qué razones más se dio? Porque había un desequilibrio entre imperios, es decir, Italia y Alemania disminuidos porque no consiguieron repartirse los territorios por igual con las demás potencias. No había un equilibrio de repartición de colonias en Europa. Otro, el nacionalismo radical, ¿no? ¿Dónde? Principalmente en los Balcanes. Y otro, que Alsacia y Lorena querían ser recuperadas por Francia. Las alianzas militares, triple entente, triple alianza. Y la paz armada, ¿no? Que se refleja con la carrera de armamento. Ahora, la característica de la Primera Guerra Mundial. Fue mundial, muchos países participaron. Tuvo una gran duración de 1914 a 1918 y 19. Generó una gran movilización, o sea, muchos miles y miles de hombres de los ejércitos de todos los países se movilizaron hacia las fronteras. El uso de la propaganda, de tal manera que alentaba a todos los jóvenes de todos los países a participar en la guerra en defensa de sus intereses. Importancia de la retaguardia. Quiere decir que todos los países, todo ejército que avanzaba tenía que dejar un grupo de ejército para cuidarle la espalda de aquellos que estaban en avanzada al frente de la guerra. Se utilizó sofisticado armamento y por último, ¿cómo estalló? ¿Cómo estalló la guerra? Por el asesinato del heredero del trono de Austria-Hungría en Sarajevo, asesinato de este príncipe por de este príncipe por Gavrilo Princip, un joven serbio, bosnio-serbio, que mató a este heredero. Por eso, ¡pum!, explota la guerra.
Ahora la guerra va a tener tres tipos de fases. La guerra, en realidad es primera guerra de movimientos. Después viene la guerra de posiciones. Después va a venir la segunda guerra de movimientos, que también se llama la guerra de equilibrio y fin de la guerra. ¿Ya? Es decir, primera guerra de movimientos, guerra de posiciones y segunda guerra de movimientos. ¿Y por qué se llama equilibrio? A ver, muchachos, porque en la guerra de movimientos la victoria iba favoreciéndole a el Imperio Alemán, a la Triple Alianza. Se sentía más poderosa. Lo que hacían Francia con Inglaterra era resistir, resistir y resistir. Y en realidad todavía no había una unión entre los ejércitos de Francia, Inglaterra y Rusia. Los tres ejércitos no se juntaban todavía. ¿Por qué? Porque Rusia estaba al otro extremo oriental y Francia con Inglaterra al otro extremo occidental. No se podían juntar. Solo había la resistencia en la guerra de movimientos, la resistencia de el ejército francés con el ejército inglés. Entonces, ¿por qué se llama a la segunda guerra de movimientos la guerra de equilibrio? Porque acá en 1917, muchachos, va a ingresar Estados Unidos a la guerra. Y ahí recién la balanza se va a igualar. Porque Alemania, muchachos, pesaba más y Inglaterra con Francia flotaban. Entonces, cuando ingresa a la guerra, esta balanza dispareja, entra a la guerra Estados Unidos y ¡blum!, le da más peso y ¡plum!, equilibra las acciones. E inclusive, algunos lo llaman desequilibrio, porque hasta el momento iba bien. Cuando entra Estados Unidos, la balanza se inclina a favor de la Triple Entente o los aliados. Y viene el fin de la guerra. Veamos este desarrollo. La primera fase, la guerra de movimientos inicial. Ya acá dice, recibe el nombre de las operaciones que tuvieron lugar durante 1914. Ya, todo el año 1914, movimientos iniciales. Ya, dice, centrada en los esfuerzos alemanes, o sea, ¿qué esfuerzos tenía que hacer Alemania? Primero, derrotar a Francia por el flanco occidental. Y segundo, derrotar a Rusia por el flanco oriental. Pucha, un papel muy difícil, ¿no? Es decir, primero voy al occidente a derrotar a Francia. O primero voy a Rusia a derrotar a Rusia. ¿Qué hago ahora? Si solamente voy a Francia, los rusos me pueden atacar por la espalda. Y si solamente voy a Rusia, Francia me puede atacar por la espalda. ¿Ya qué hago? Bueno, entonces mejor no descuido a ninguno de los dos. Ataco al mismo tiempo a los dos y ¡plac!, se partió el ejército alemán. Esto lo perjudicó a Alemania. Por eso dice, ahora, Alemania tenía que moverse rápidamente, por eso algunos le llaman la Blitzkrieg o la guerra relámpago. Esta guerra relámpago tiene que ser rápidos movimientos con el objetivo de sorprender a sus adversarios. Y así lo hizo Alemania, ¿no? Primero, en el frente occidental contra Francia, Alemania puso en práctica el Plan Schlieffen, así se llama, ¿ya? El Plan Schlieffen. Lo que hizo primero, invadió Bélgica, y Bélgica era un país que no estaba en guerra, era neutro. ¿Pero por qué invade Bélgica? Porque dijo, nos apoderamos de Bélgica, que tiene frontera con Francia por el norte, apoderándonos de Bélgica, entramos por Bélgica, que seguro los franceses no se van a imaginar que entramos por ahí, y los sorprendemos por el norte. El Plan Schlieffen pareció tener éxito, pues una vez eliminada la oposición de los franco-británicos en Charleroi queda en Bélgica, ya los alemanes dijeron, listo muchachos, va a ser fácil y rápido avance
por territorio francés y se metieron al territorio francés. Entonces, muchachos, el primer avance del plan Schlieffen fue facilito. El gobierno francés hubo de abandonar París y se retiró a otra ciudad de Burdeos. Abandona París. Entonces dijeron los alemanes, qué fácil está esta guerra. Ucha, qué facilito. Muchachos, entonces hay que enviar las tropas que hemos atacado a Francia, y ya lo hemos ganado. La mitad de las tropas le envían al frente oriental contra Rusia. Lo enviaron. Grave error de Alemania, muchachos. Acá dice, sin embargo, otra vez, ante el empuje alemán, o sea, los alemanes atacaban, los franceses retrocedieron un poco, replegaron sus tropas y las concentraron en torno al río Marne. Ojo con este nombrecito, río Marne. Y allí, muchachos, también el ejército inglés ya estaba movilizándose para unirse al ejército francés. El comandante de las fuerzas alemanas era von Moltke. Y von Moltke presumía que era fácil la victoria. Por esa razón, dividió, ¿no? Acá dice, envió algunas divisiones al frente oriental, o sea, es decir, al otro lado, para enfrentarse a los rusos que resistían con fuerza y solidez inesperada. Grave error alemán. Acá se va a dar la primera batalla de Marne entre el 5 y el 12 de septiembre de 1914. Aquí se enfrentaron el ejército alemán frente al ejército de los aliados entre los británicos y los franceses. Ahora sí, muchachos, ya acá en la primera batalla de Marne, llevada a cabo entre el 5 y el 12 de septiembre de 1914, muchachos, se van a juntar el ejército francés y el británico. Y van a resistir a los embates del imperio alemán. Resisten. Esta resistencia, muchachos, este coraje, este pundonor del ejército francés y el ejército inglés logró sus resultados. Muchachos, obligaron al ejército imperial alemán a retirarse hacia el noroeste. La batalla de Marne frenó el avance alemán. Y entonces retrocedió el ejército alemán al no poder cruzar Marne y al encontrarse con un bastión en pie de lo que era la unión de los ingleses con los franceses, detuvieron el plan Schlieffen. Y el plan Schlieffen tuvo su primer fracaso. Entonces, ¿por qué fracasó el plan Schlieffen? Primero, ¿dónde fracasó el plan Schlieffen? En la batalla de Marne. ¿Pero por qué fracasa? Fracasa por la unión combatiente, heroica, enardecida de franceses e ingleses. Esto frenó y dio por derrumbado el plan Schlieffen de los alemanes. Ahora, retrocediendo Alemania, y tampoco el ejército inglés, francés, pudieron avanzar simplemente, muchachos. La batalla de Marne puso de manifiesto el fracaso de los planes alemanes. ¿Cuál era el plan? El plan Schlieffen. Para vencer a los franceses, mediante un ataque relámpago o la Blitzkrieg. La guerra relámpago no le dio resultado. La resistencia heroica de la alianza franco-inglesa fue la causa del primer fracaso alemán. El plan Schlieffen se vino al piso. Por esa razón, el gobierno alemán cambió a Helmut Johann von Moltke, lo sustituyeron por el general Falkenhayn. Fracasaste, Moltke, entra Falkenhayn.
a dirigir la guerra. Batalla, acá hablamos, muchachos, de la batalla de las fronteras, ¿ve? Las batallas de las fronteras. Hay que ver qué cosas son las batallas de las fronteras, muchachos. Aquí está, la batalla de las fronteras. En la historia de la Primera Guerra Mundial se designan con el nombre de batalla de las fronteras a las cinco batallas lanzadas por el ejército francés. ¿En dónde? En en las fronteras entre Francia y Bélgica. Es decir, en la línea de frontera entre Francia y Bélgica, por eso se llama la Guerra de las Fronteras. En la línea de frontera de Francia y Bélgica, los franceses se defendieron contra el ataque de los alemanes. Y ahí se produjeron 5 batallas, ¿no? Se produjeron 5 batallas durante el mes de agosto de 1914. ¿Ya? El primero de la mencionada guerra y durante la primera fase. O sea, la batalla de las fronteras, ¿cuándo se dio? En la primera fase de la guerra. ¿Cómo se llama la primera fase de la guerra? La guerra de movimientos iniciales. Durante la guerra de movimientos iniciales se dio la batalla de las fronteras, que se ejecutó 5 batallas en el mes de agosto en la frontera de Francia con Bélgica. Por eso se llama la batalla de las fronteras. Y aquí está, ¿no? Miren, fíjense, aquí está Bélgica, aquí está Alemania, el que ataca, ¿no? El que ataca, y Francia, acá está Francia, el que se defiende. ¿Y dónde se defiende? En toda la línea de frontera, ¿entre quiénes? Entre Francia y Alemania, esa es la frontera. Y ahí se dio la guerra, en el mes de agosto, 5 combates o 5 batallas que libraron los franceses frente a Alemania. Dentro de la guerra de movimientos iniciales, la primera fase de esta guerra. Ahora, muchachos, la batalla de Marne detuvo el avance de los alemanes y también estableció una línea de defensa de franco-ingleses que no retrocedían ni tampoco avanzaban, porque el ejército alemán se plantó, se acantonó, y ahí va a empezar una guerra sin movimientos. Ya no va a haber movimientos, ya va a haber una guerra de trincheras, antes de la guerra de trincheras, veamos qué ocurrió en el frente oriental frente a Rusia, ¿ya? Ahí se desarrolló la batalla de Lemberg, y en la batalla de Lemberg la gana Rusia. Inicialmente Rusia iba ganando, pero después se dio la batalla de Tannenberg y la batalla de los lagos masurianos, en donde pierden los rusos. Los rusos pierden, pero a pesar de estos reveses, los rusos lograron apoderarse de Galicia, un territorio que le pertenecía a Austria, pero que estaba situado en Polonia. Y también se logra apoderar de Serbia, le quita a Austria Serbia, a pesar de haber perdido en la batalla de Tannenberg y los lagos masurianos, ¿no? El fracaso de la guerra relámpago. O sea, el plan Schlieffen fracasó, muchachos. Ya saben por qué, ¿no? Y dio comienzo a la guerra de posiciones. Y acá está la zona de frontera, ¿no? La guerra de las fronteras por acá, en la frontera de Bélgica y Francia. Y acá el frente occidental. Alemania se viene hacia Francia occidental. El frente oriental, acá está. Este es el frente occidental y el frente oriental. Alemania se parte en dos. Occidental a Francia, hacia Francia, y oriental hacia el Imperio Ruso. La guerra de posiciones, segunda guerra de posiciones. Esta fase de la guerra es conocida también como guerra de las trincheras, por la forma en que se desarrollaron. Se llevó a cabo entre los años 1915 y 1916. Ninguno de los dos ejércitos pudo avanzar al frente ni tampoco retroceder. Y en plena guerra de posiciones
se dio la guerra submarina. Alemania, dueña de una poderosa escuadra de submarinos, comenzó con la guerra submarina en 1915, con dos acciones principales. El primero, el bloqueo sobre las islas británicas. Submarinos alemanes no permitieron ni la entrada ni salida de barcos a la isla. Veamos el mapa, muchachos, acá. ¿Dónde queda Inglaterra? Fíjense, acá vamos a cambiar de color de puntero para poder, a ver, marcador, color de lápiz. Ay, no hay un colorcito bonito. Sigue siendo el mismo. Ah, bueno, no importa. Aquí está, miren, fíjense, miren, ve. Gran Bretaña, el Reino Unido, ¿qué cosa es? Es una isla, muchachos. Es una isla. Una isla. Está separado del continente sólido europeo. Y acá hay un mar. Cambiamos de... Ay, vamos a cambiar de color de lápiz. Aquí hay un mar, muchachos. Fíjense. Este es el mar. Ya está oscurito. Este mar que estoy pintando de oscuro se llama Canal de la Mancha. Alemania se apoderó del Canal de la Mancha y llenó sus submarinos. Y también está el Mar del Norte. El Mar del Norte. ¿Ya? Toda esta parte de acá. Todo esto que estoy pintando de color guindo, este es el mar que se apoderó Alemania y rodeó todito esto. Todo este mar lo rodeó. Y a eso se le llama el bloqueo continental de Gran Bretaña. ¿Cuál era el objetivo? Desmoralizar a Gran Bretaña, debilitarla porque ningún barco entre ni salga ni pueda comercializar con Francia, con España, con el Imperio Ruso. Y que es decir, se debilite poco a poco de alimentos, de abastecimiento, de material de guerra y todo lo demás. Por eso declaró la guerra submarina, ¿quién? Alemania. El segundo punto, error de ellos, ¿ya? Hundieron el transatlántico Lusitania. En este Lusitania, muchachos, ¿ya? En el transatlántico Lusitania viajaban 128 estadounidenses y murieron. Entonces, esto va a hacer que 2 años después Estados Unidos entre en guerra. Porque Estados Unidos le decía, ya, mira, alemanes, ya hundieron el transatlántico inglés Lusitania. Mataron, disculpen muchachos, mataron a 128 ciudadanos estadounidenses. Paren la guerra submarina y dejen navegar libremente a los barcos de los países que navegan por el Canal de la Mancha y por el Mar del Norte. Los alemanes en 1917 van a declarar la Segunda Guerra Submarina, por lo que resentido Estados Unidos por el hundimiento de Lusitania y porque no obedecía a Alemania en no hacer la guerra submarina, Estados Unidos entra en guerra. Muchachos, en esta guerra de posiciones se van a dar 2 batallas. La primera batalla, la llamada la batalla de Verdún. ¿Ya? La batalla de Verdún. Esta batalla de Verdún, muchachos, hay que recordar acá, la batalla de Verdún, o llamado también el infierno de Verdún. Fue la batalla más larga de toda la Primera Guerra Mundial, la batalla más larga. Duró desde el 21 de febrero hasta el 18 de diciembre de 1916. De febrero a diciembre. Lo dirigió el general francés Pétain, o Pétain. Y el ejército alemán lo dirigió el general Hindenburg. ¿Ya? El general Hindenburg. ¿Ya? Entonces, primero lo dirigió Falkenhayn, pero que fue cambiado por Hindenburg. Esta batalla fue la más larga de esta guerra. Una de las más sangrientas también. Una de las más sangrientas. Porque murieron cerca de 750,000 bajas entre muertos y heridos. 750,000 muchachos.
pero fue la batalla más larga de la guerra primera. La batalla de Somme. Esta es la más sangrienta. Hay que hacer una excepción. En el libro de ustedes dice que la batalla de Marne, perdón, la batalla de Verdún, esta que estamos viendo acá, fue la más sangrienta. No es así. La más sangrienta fue la batalla de Somme. La más larga fue la batalla de Verdún, ¿ya? Porque duró desde febrero hasta diciembre de 1916. En cambio, esta batalla de Somme duró del 1 de julio al 18 de noviembre de 1916. Pero sí murieron más de 1 millón de personas. Entre heridos y muertos, más de 1 millón. Por eso se llama la más sangrienta. La más sangrienta, la batalla de Somme. La segunda más sangrienta, la batalla de Verdún. No se olviden. La más larga, la batalla de Verdún. La segunda más larga, la batalla de Somme. ¿Se me entendió? Ojalá. Vuelvan a ver el video para que puedan entender bien. La batalla de Jutlandia. ¿Qué significó la batalla o el combate de Jutlandia, muchachos? Fue una batalla en la que por primera vez fue el combate naval de la Primera Guerra Mundial de mayor envergadura. Se enfrentaron dos flotas de toda la guerra, a la flota de alta mar de la Marina Imperial Alemana y la Marina Real Británica, entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1916. Esta batalla de Jutlandia, la más grande de toda la historia en el mar, dada por dos flotas, la alemana y británica, fue un empate técnico. Nadie ganó acá, pero ya se notaba el poderío sobre el mar, tanto de Alemania como de Inglaterra. Sobre el frente oriental, en el frente oriental los rusos, tras las enormes pérdidas del año anterior, perdieron en Jutlandia, ¿no? La batalla de Jutlandia y los lagos masurianos, ahí pierden, dice, consiguieron al mando del general Brusilov obtener éxitos en Galicia. Ya vimos esto, ¿no? Que se apoderaron de Galicia y se apoderaron de Serbia. Nota. Inicio de la guerra química. Provocada por Alemania, donde usaron el gas pimienta y lacrimógeno en la batalla de Ypres, en territorio belga, entre abril y mayo de 1915. ¿Quién provocó la guerra química? Alemania, muchachos, ¿ya? Entonces, acá vemos la Segunda Guerra de Movimientos. Rusia sale de la guerra. Al ver, muchachos, justo en 1917, Rusia va a entrar en una revolución. O sea, dentro de Rusia se va a ejecutar la revolución rusa. Entonces, había una guerra civil dentro de Rusia. Entonces, Rusia pidió a Alemania condicionamientos. Mira, Alemania, déjame hacer la guerra. No quiero guerra contigo. Lo que quiero es paz. Porque ahorita en mi país hay una revolución, la revolución rusa. Se estaba dando la revolución rusa. Por tanto, Alemania, un favor, pues, no me hagas la guerra. Yo voy a firmar el tratado de Brest-Litovsk contigo. ¿Qué dices? ¿Ya? ¿Y qué decía? Rusia perdía Finlandia, perdía Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, perdía Lituania, perdía Ucrania y perdía Besarabia. Todo se lo entregó a Alemania. Ya, llévate a Alemania esto, pero no me hagas la guerra. ¿Ya? Entonces, muchachos, asimismo dice, entregó Ardahan, Kars y Batumi al Imperio Otomano. Hoy en día es Turquía. Es decir, a Turquía le entrega Ardahan, Kars y Batumi. Con este tratado, con el tratado Brest-Litovsk, el frente occidental, Alemania reforzó el frente occidental, es decir, se descuida de Rusia y se va hacia el frente occidental. Ya, firmé el tratado de paz con Rusia, el tratado Brest-Litovsk. Ya Rusia ya no está en guerra, porque Rusia está en estos momentos en plena revolución socialista.
la revolución rusa. Entonces, ellos están entretenidos en su revolución, ya, olvidémonos de Rusia, y se van hacia Francia. Todo ese ejército se viene a Francia. Otro grave error, porque Rusia después va a romper el tratado de Brest-Litovsk y va a atacar a los alemanes. Y se van a fundir los alemanes. Ya dice, la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial anuló el tratado. Ya, ¿qué quiere decir? Este tratado de Brest-Litovsk, muchachos, se anuló al final de la guerra. Cuando la guerra termina y Alemania pierde, el tratado Brest-Litovsk queda sin efecto. Y todas las pérdidas rusas habían sido recuperadas para 1940. Solamente Finlandia y Turquía, sucesora del Imperio Otomano, conservaron los territorios en Brest-Litovsk, o sea, conservaron Ardahan, Kars y Batumi. Pero lo demás, Finlandia, Letonia, Polonia, Lituania, todito esto regresa a poder de Rusia. Estados Unidos entra en guerra. En 1917, muchachos, como les decía, Alemania nuevamente declara la guerra submarina. Estados Unidos le pide renunciar a esa guerra. Ellos no quisieron. Decidieron más bien hundir a cualquier barco que navegara por el Océano Atlántico y el Canal de la Mancha, más el Mar del Norte. No dejaban navegar a barcos estadounidenses y la memoria del hundimiento de Lusitania obligó al presidente norteamericano Woodrow Wilson a declararle la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. Estados Unidos entró en guerra. Aquí vemos la figura de Woodrow Wilson, que creció de una familia humilde, como lo fue el gran primer hombre, el más poderoso del mundo, de ascendencia africana, Barack Obama. Barack Obama también creció de una familia humilde y se convirtió en el hombre más poderoso del planeta. Igual Woodrow Wilson recordó el hundimiento de Lusitania, donde murieron 128 estadounidenses. Y allí dijo Woodrow Wilson y el Congreso norteamericano, ahora Alemania por segunda vez declara la guerra submarina, nos viene a la memoria el hundimiento de esto, se fregó Alemania. Entonces le declaran la guerra a los alemanes. Antes de ello, la batalla de Caporetto se va a dar en Italia. La batalla de Caporetto, también conocida como la batalla de Kobarid, tuvo lugar desde el 24 de octubre al 9 de noviembre de 1917. El combate se libró en las cercanías de Kobarid, en Eslovenia, en la frontera ¿con quién? En la frontera austro-italiana. Perdieron los italianos, pero los italianos se van a reponer en la batalla de Piave. Ya los italianos en 1917 ya combaten contra sus antiguos aliados o sus antiguos amigos, Austria-Hungría, porque ya Italia se había pasado a la Triple Entente. Por eso es que Italia ya se está enfrentando a Austria-Hungría. Esta segunda batalla de Piave, llevada a cabo en la batalla del río Piave, se libró entre el 15 y 23 de junio de 1918. Fue una victoria decisiva para el ejército italiano. Italia gana esta guerra contra el Imperio Austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial. Esta batalla resultó un golpe duro para Austria-Hungría y por extensión para las potencias centrales. Esta batalla fue acá, muchachos, ya va a comenzar a perder ya el ejército alemán junto con el austrohúngaro. Sin embargo, se dice que Erich Ludendorff, el alemán, al escuchar la noticia de la pérdida de la batalla de Piave, ya dijo, él mismo dijo, tuvo la sensación de derrota por primera vez. Entonces acá empiezan a coserse las derrotas tras derrotas del ejército de las potencias centrales de Alemania y Austria-Hungría. Entonces más tarde quedaría claro que la batalla fue de hecho el comienzo
del fin del imperio austrohúngaro y más el alemán. Italia se alzó con la victoria con el apoyo de ¿quién? Con el apoyo de Estados Unidos ya en guerra. La segunda batalla de Marne, muchachos. Esta segunda batalla de Marne fue la última batalla de la Segunda Guerra Mundial. Ya aquí participaban Francia, Rusia, Estados Unidos e Inglaterra. Se llevó a cabo entre el 15 de julio y el 6 de agosto de 1918. Fue la última gran ofensiva alemana en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. El ataque fracasó. ¿De quién? De los alemanes, ¿ya? Los alemanes fracasan cuando el contraataque aliado, ahora sí, encabezada por las fuerzas francesas y estadounidenses, equipadas con varios cientos de tanques, desbarató el flanco derecho alemán, causando graves bajas. La derrota alemana marcó el comienzo del avance aliado. Al final, Alemania fue derrotada en la batalla de Marne, que concluyó con el armisticio. O sea, ya no más, ya por favor, me rindo. Entonces ahí va a firmar el armisticio, la rendición del imperio alemán unos 100 días más tarde. 100 días después de la batalla de Marne, la última batalla de Marne, viene la ofensiva final aliada. La ofensiva de los 100 días, del 8 de agosto al 11 de noviembre de 1918, una serie de batallas se dio a cabo entre esa fecha. Por ejemplo, sobresale la batalla de Amiens del 8 al 12 de agosto. Sobresale la batalla del Canal de San Quintín el 29 de septiembre. La ofensiva, junto con la revolución que estalló en Alemania, condujo al armisticio. Se rinde Alemania el 11 de noviembre de 1918. Esto puso fin a la guerra con una victoria aliada. Muchachos, el Tratado de Versalles fue el documento legal que se firmó el 28 de junio de 1919, que puso fin a la guerra primera mundial. Recién entró en vigor a partir del 10 de enero de 1920. Acuerdos del tratado. La reducción del imperio alemán. Se reducía Alemania. Se prohibió todo tipo de unión política de Alemania y la recién creada República de Austria. O sea, si Austria se separa de Hungría. Entrega de todo el material bélico alemán a los aliados. La reducción del ejército alemán se reduce apenas a 100.000 hombres y a 4.000 oficiales. Sin artillería pesada, ni submarinos, ni aviación. Todo le quitaban. Se creó la Sociedad de Naciones. En la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones va a ser reemplazada por la Organización de las Naciones Unidas. Alemania debía pagar una deuda de guerra, cifrada en 132.000 millones de marcos alemanes de oro. Entregar nuevos barcos a los aliados. Alemania, devuélvenos nuestros barcos que tú los has hundido. Y entonces Alemania tenía que comprometerse a devolverle barcos nuevos a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos. Y todo esto, muchachos, el acuerdo del Tratado de Versalles va a traer consigo la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben por qué? Porque todo este mandato lo va a mandar al tacho. Al tacho. No cumplo toda esta cochinada de aquí, disculpando la expresión, Adolfo Hitler. Cuando Adolfo Hitler toma el poder, ¿qué? ¿Yo voy a reducir mi ejército? ¿No voy a tener submarinos? ¿No voy a tener aviación? No, señores. Voy a tener mis submarinos, mi aviación, mi artillería pesada, voy a tener mi ejército el más poderoso de Europa y no voy a pagar ningún quinto a nadie. Además, no entrego ningún barco a nadie. ¡Pum! Mandó al tacho y así comenzaría la Segunda Guerra Mundial. Trabajo de extensión, muchachos. Me he quedado ya sin voz, creo que más de una hora. Ya, lean bien para que hagan el trabajo de investigación, muchachos. Hoy trabajan las prácticas 108, 109 y 110. Terminado este trabajito, este video, trabajen, desarrollen la práctica y lo envían, muchachos. No hay tiempo para el Zoom. De frente, muchachos. Termina el video y ustedes
de frente ingresan, ¿a dónde? A desarrollar el trabajo y lo envían a mi WhatsApp personal. Gracias, jóvenes, por la atención prestada. Nos vemos en la siguiente clase. Quedé sin voz. Muchachitos, wow, 1 hora 10 minutos, exacto, y 10 minutos tienen para resolver la tarea. Adiós, muchachos.